Pues bueno, hola, ¿qué tal a todos? Reciban un cordial saludo. Soy el maestro Cristian Hernández Vázquez, psicólogo y docente. Y bueno, pues en esta fecha tan especial que es el Día del Maestro, quisiera dirigir pues una felicitación y un reconocimiento a todos aquellos quienes hacen de la labor docente una experiencia, un estilo de vida, una herramienta para transformar y cambiar el mundo, para generar aprendizajes trascendentales. Tomando en cuenta esta fecha en la que podemos tener ese espacio para la reflexión, hoy quisiera pues compartir este, este pequeño análisis reflexivo en el cual voy a hablar acerca de uno de los libros que deben de ser de estas primeras lecturas obligadas para todos aquellos quienes nos desempeñamos en la labor docente, independientemente de que nuestra formación inicial sea para maestro. Pues bueno, hay algunos otros perfiles profesionales que hemos visto en la docencia la oportunidad de cambiar y de transformar vidas y de transformar y de cambiar el mundo. Y bueno, hablando de este libro, quiero pues hacer mención de que Cartas a quien pretende enseñar del señor Paulo Freire, el exponente de la educación liberadora, pues bueno, es esa lectura obligada que tendría que ser leída después de haber leído pues este texto que se llama La educación como práctica de la libertad, pero también de pedagogía del oprimido. En estas dos obras anteriores, Freire nos habla de lo que es la educación dialógica, de aquella en la cual existe pues una visión humanista, una visión donde no hay jerarquías, sino donde hay igualdades, en el cual el docente no es el portador del conocimiento, sino que en este caso, al estar al mismo nivel que el alumno, el profesor puede enseñar al alumno, pero también el alumno puede enseñar grandes cosas al maestro. Puede enseñarnos desde cómo dar clase, puede enseñarnos a replantearnos porque algunas cosas o algunos fenómenos son como son. Retomando un poquito a otro pedagogo italiano, Francesco Tonucci, conocido como Fratto, este gran caricaturista que viñeta pues lo que es la crisis de la educación moderna, nos dice que uno de los regalos más grandes que puede hacer la educación y la escuela es el de enseñar a leer y escribir a un sujeto. Y es por ello que en Cartas a quien pretende enseñar vamos a hablar acerca de estas cartas, de estos documentos, de estas recomendaciones, de estos tópicos en las que todos aquellos que están al frente de un grupo y que están al servicio docente, pues deben de considerar para mejorar su práctica. Es importante aclarar y entender que la educación, pues es un proceso de amor, es un proceso en el que se cuida y se transforma lo mejor de nuestros educandos, de nuestros alumnos. El objetivo central de la educación es generar aprendizajes que trasciendan las aulas, aprendizajes que puedan ser cognitivos, que puedan ser conductuales, que puedan ser experienciales, pero sobre todo que puedan ser existenciales, que tengan cabida para la resolución de problemas en la vida cotidiana. Y con esto deberíamos de plantearnos por qué razones que somos maestros, cuando existe una enorme diferencia entre saber y enseñar, ¿sí? No todas las personas que saben muchas veces tienen esa capacidad de transmitir conocimientos y algunos también tienen esa capacidad de transmitir conocimientos aunque estos no sean tan vastos. Es por ello que, bueno, con esta reflexión vamos a comenzar. Cartas a quien pretende enseñar, pues es un libro publicado por ahí de la década de los 90 o dado a conocer en la década de los 90 y en el que, bueno, se conforman algunas pequeñas cartas. Esta primera carta de la cual nos habla Paulo Freire se titula Enseñar y aprender, la lectura del mundo y la lectura de la palabra. Propiamente, uno de los aprendizajes más importantes y que nos acompaña a lo largo de la vida es el de aprender a leer y escribir. Pero, ¿qué conocimientos y qué aprendizajes nos deja el haber aprendido a leer y escribir? Pues bueno, el generar una construcción del mundo. Hoy en día, hablar de enseñar a leer y escribir tiene que ser
puesto en tela de juicio de cómo es que se está enseñando a leer y escribir. Se está utilizando por medio de un método alfabético, de un método fonético o también de un método innovador. Hoy en día la educación no puede ser la misma que hace 20 años. Necesitamos que los maestros desarrollen metodologías innovadoras. Como innovador podemos entender el que un alumno viva una experiencia que jamás ha vivido en algún otro momento de su vida o con algún otro maestro. En esta segunda carta dice, no permita que el miedo a la dificultad lo paralice. Y bueno, si hablamos aquí, ¿qué pasa? Todos en algún momento sentimos miedo. A veces el miedo que puede tener un maestro es el de quizás no generar los aprendizajes. ¿Y qué hay detrás de este miedo en que mis alumnos no aprendan? El que quizás los padres, el que quizás los compañeros, el que quizás el director, el que quizás alguna otra autoridad educativa considere que no somos buenos maestros. En algún momento vamos a tener estas tribulaciones. Yo recuerdo mucho mis inicios como maestro. Yo empecé como maestro ya en forma con la educación media superior en la preparatoria y me tocó trabajar con un grupo de jóvenes que pues en algún momento tenían una conducta difícil, tenían conductas desafiantes, donde la mayoría de los alumnos eran varones y que bueno, pues en algún momento me costó trabajo. De repente me preguntaba, ¿qué hago aquí o cómo fue que llegué aquí? ¿Qué puedo hacer? Ahí me di cuenta que muchas veces el problema no es la respuesta, sino la dificultad reside en que no hemos sido capaces de plantearnos las preguntas correctas. Y ahí la clave era simplemente el que necesitaba ser empático para generar esos aprendizajes. Si yo hubiese dejado que el miedo me paralizara, no hubiera podido salir adelante. Y después de esa experiencia, pude acompañar durante los 3 años de la preparatoria a esa generación para que se convirtieran en mi primera generación de alumnos egresados. ¿Qué te parece si en este momento identificas cuáles han sido aquellos miedos que en algún momento se han prolongado tanto y que te han acompañado desde tus inicios o quizás desde hace 2 o 3 ciclos escolares y que no te han permitido alcanzar e intentar las cosas de un modo diferente? Bien, hablando de la tercera carta, bueno, Freire la titula Vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad. Aquí es importante el que veamos que además de la labor de enseñanza y además de la labor docente, necesitamos regresar ese prestigio que se tiene sobre la labor del docente, que la profesión del docente no sea subestimada, que no sea lacerada, independientemente del reconocimiento y del salario que se tenga. Creo que necesitamos definir y que definan muchas nuevas generaciones de maestros. ¿Por qué es que quieren ser maestros? ¿Y para qué quieren ser maestros? En algún momento, algunos quieren ser maestros. ¿Por qué? Porque vienen de una familia de maestros, pero también hay algunos que quieren ser maestros para convertirse en el maestro que siempre quisieron tener y no tuvieron, y de esta forma poner su granito de arena para hacer de nuestro país, para hacer de nuestro mundo, pues un mejor lugar para vivir. ¿Sí? El ser educador requiere de compromiso, requiere de vocación y bueno, pues muchas veces necesito y necesitan darse cuenta las nuevas generaciones que para ser maestro es necesario ser creativo, tener amor a la camiseta, tener inquietud, tener interés, tener la facilidad de hacer las cosas, pero sobre todo tener la capacidad de seguir aprendiendo día con día. Bueno, hablando de la cuarta carta de la que conforma este libro que se llama Cartas a quien pretende enseñar, se llama de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros progresistas. Bueno, hablamos como cualidad aquellas características que resaltan la calidad de una persona. Existen cualidades positivas y negativas. Sin embargo, añadiéndolo a este punto de vista de Paulo Freire, quisiera añadir lo que en algún momento son estas actitudes que según la psicología humanista y que bueno, resaltadas por el doctor Juan Lafarga Corona, mencionan qué características debe de tener un maestro. Un maestro debe de tener aceptación, ser empático, ser congruente y ser asertivo.
sumándole algunas otras más, pero estos serían los pilares básicos para poder erigir nuestra profesión como docentes. Tener aceptación por todos. No podemos ser elitistas, no podemos en algún momento tener un alumno predilecto o consentido. Todos en algún momento son nuestros alumnos. No importa el origen étnico, no importa la posición socioeconómica, no importa las dificultades, las discapacidades que puedan tener, todos son mis alumnos y son bienvenidos y bien recibidos en mi salón de clases. Ser empático, tener esa capacidad de ponerme en los zapatos del alumno. Recuerda, como maestros, alguna vez fuimos niños, alguna vez fuimos adolescentes. ¿Por qué a veces se nos olvida el desarrollar esta capacidad comprensiva ante las dificultades, ante las omisiones, ante los olvidos, pero también hacia aquellos intentos que muchas veces parecieran ser insuficientes? Aprendamos a ser empáticos, aprendamos a sentir y no olvidemos recordar que alguna vez nosotros tuvimos esas dificultades o peores dificultades que nuestros alumnos y que bueno, alguien nos ayudó a sobrellevarlas. Por último, existe la congruencia, que es esa capacidad de poder educar también con el ejemplo. No solamente educamos con las palabras, educamos con el ejemplo. Bueno, referente a la quinta carta que se llama el primer día de clases, pues bueno, recordemos que para muchos el primer día de clases es el comienzo de un nuevo de un nuevo proceso de aprendizajes, es donde se comienza una nueva etapa, es en algún momento donde también conocemos a personas nuevas, encontramos a un nuevo maestro, llegamos a una nueva escuela. Bueno, ahorita con esta situación de la pandemia, el regreso a clases, a pesar de que estamos desde marzo del 2020 aprendiendo en casa, pues bueno, el retorno representará nuevamente ese primer día de clases. Aprendamos a ser observadores, aprendamos a ser también sensibles. Será nuevamente un proceso de adaptación, será un proceso en el que también el alumno llegue con incertidumbre, con temores, algunos lleguen con entusiasmo, pero también quizás nosotros lleguemos con una actitud quizás un poco resistente, un poco apática, un poco nublada. Aquí en este caso debemos demostrar nuestro lado humano, demostrarnos abiertos, demostrarnos alegres, de dejar que desde ese primer día los alumnos puedan guiarnos. Bueno, referente a la sexta carta se titula de las relaciones entre la educadora y los educandos. Bueno, pues aquí lo más importante es que en algún momento veamos que la relación no debe de ser jerárquica, no debe de ser intransigente, no debe de ser inflexible. Tiene que ser en todo momento un encuentro persona a persona, un encuentro guía y aprendiz. Y bueno, que este papel de guía y aprendiz o esta dualidad de guía y aprendiz cambia porque en algún momento el maestro comienza siendo guía y el alumno comienza siendo aprendiz. Pero en algún momento del proceso, en algún momento del ciclo escolar, el aprendiz se convierte también en un guía para que nosotros aprendamos nuevas cosas, aprendamos a enseñar. Déjate comparto que yo soy psicólogo de formación y me hice maestro por ir descubriendo una nueva vocación. Inicialmente comencé dando clases en educación secundaria, posteriormente en bachillerato, posteriormente en universidad. Sin embargo, una de las experiencias que más me ha cambiado la vida es cuando en el nivel secundaria se me dio la oportunidad de trabajar con alumnos que tenían alguna discapacidad y que tenían necesidades educativas especiales. Ahí me di cuenta de que me faltaba mucho por aprender, mucho por descubrir y algo que facilitó mucho fue la relación persona a persona. Bueno, dentro de la séptima carta dice de hablarle al educando, a hablarle a él y con él, de oír al educando, a ser oído por él.
Bueno, pues habla de que el aula es un ambiente en el cual se dan interacciones, es un espacio en el cual sucede una representación de la sociedad. Y es cierto, es un salón en el cual podemos tener una autoridad y que, bueno, a veces pueden establecerse límites claros, pero también a veces difusos. Aquí lo más importante es que en algún momento también veamos, aprendamos y descubramos cuáles son los intereses, cuáles son las inquietudes. Es cierto, trabajamos a partir de un plan de estudios, pero además del plan de estudios existen inquietudes, existen también diferentes formas de aprender. A veces también en algún momento, aunque el alumno tenga toda la intención de aprender, puede tener quizás algunas limitaciones que lo lleven, pues a lo mejor a no aprender a relacionarse con los demás o no poderse adecuadamente con los demás. También aquí nos vamos a dar cuenta de que van a existir una diversidad de alumnos, de características, de condiciones, de formas de pensar, de estilos de aprendizaje. Y aquí lo más importante es de escucharlo, de hacer caso a lo que son sus intereses, a lo que son sus actitudes y a lo que son sus capacidades. Muy bien, en la octava carta, Paulo Freire la titula Identidad Cultural y Educación. Y bueno, en este caso hablamos de que en un salón de clases convergen diferentes, diferentes niños, diferentes cualidades y que bueno, esta riqueza de las diferencias es lo que posibilita en algún momento la educación. Vamos a encontrar a niños o alumnos con diferentes credos religiosos, con diferentes estatus socioeconómicos. Y bueno, aquí lo más importante es tener esa capacidad de ser humilde, también de dar, de reconocer sus diferencias, de reconocer sus puntos de vista, de no querer en algún momento imponer mi forma de pensar, de ser respetuoso a lo que cree. Y bueno, ¿por qué? Porque también en algún momento el respeto que le doy al otro lo terminaré recibiendo. El respeto no se pide, el respeto no se exige, el respeto se gana y el respeto reside en cómo quiero que me traten mis alumnos. ¿Sí? Bueno, el respeto es, voy a tratar a los demás como me gustaría que me trataran. Quiero que me traten bien, voy a tratarlos de una manera amigable, humilde, humanitaria, afectiva, etcétera. Referente a la novena carta se llama contexto concreto y contexto teórico. Sabemos que, bueno, pues muchas veces cuando somos maestros y estamos en vísperas de un nuevo ciclo escolar, de un regreso a clases, la llegada de un nuevo grupo, la llegada de un nuevo alumno, tenemos dentro de nuestra cabeza pues una fantasía anticipatoria y creemos que vamos a poder lograr o hacer ciertas cosas. A veces debemos entender que la realidad es distante y es distinta a la teoría. Los libros en la universidad o en la facultad de educación se nos enseñan tantas cosas que de repente a veces parecieran no tener cabida en el mundo real. Aquí es donde donde necesitamos aprender a desarrollar esa capacidad para resolver problemas y donde sobre todo lo más importante, para poder tener una práctica concreta necesitamos establecer esa pedagogía y esa didáctica dialógica en el que por medio del diálogo podamos llegar a acuerdos, en el que por medio del diálogo podamos generar nuevos andamiajes, nuevas estructuras de aprendizaje. Y bueno, donde no debemos de tener límites. ¿Por qué? Porque siempre un obstáculo, siempre una crisis va a ser un incentivo como maestro, nos va a ayudar a salir adelante. Y si los alumnos ven que nosotros diseñamos estrategias y podemos resolver problemas, ellos también se podrán familiarizar e identificar con esa cualidad en nosotros y bueno, volverse alumnos críticos, reflexivos y que, bueno, va más allá de lo que en algún momento puede ser un aprendizaje esperado. En la décima carta, bueno, pues se dice una vez más la cuestión de la disciplina. Y bueno, al hablar de la disciplina, recordemos que la disciplina requiere de firmeza,
requiere además de firmeza, de en algún momento la continuidad de también de la disciplina requiere, por ejemplo, mucho amor, el amor en la forma de corregir, también el poder confiar en la persona. Juana Farga Corona, con esta postura humanista en México, nos habla de que la educación es un acto en el cual creemos en la persona, creemos en sus potencialidades, en sus cualidades y también donde despertamos esas cualidades dormidas. Igual, una cuestión diferente es ser autoritario y otra es ser la autoridad. El ser autoritario es ser inflexible, es imponer lo que yo quiero. El ser la autoridad es que se llegan a acuerdos con el grupo sobre la forma en cómo se va a trabajar y después de haber llegado a ese acuerdo, pues bueno, no dejarlo pasar por alto y vigilar que se aplique de manera oportuna y de manera correcta. ¿Sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque para Paulo Freire la educación es una forma de ejercer la libertad. La libertad se define como tener esa capacidad para elegir entre las opciones que me muestre o que me presente la vida y sobre todo que me va a dar esa capacidad de elegir para poder generar un aprendizaje y para poder resolver problemas. Y bueno, pues hasta aquí esta pequeña reflexión sobre cartas a quien pretende enseñar. ¿Qué te parece si a partir de esto revisas si estás de acuerdo, cuáles te faltan por desarrollar, en qué necesitas trabajar? Y bueno, pues a partir de tu siguiente presencia delante de un pizarrón frente a un grupo, empiezas a trabajar en todas aquellas estas cualidades y habilidades de las cuales Paulo Freire nos habla. Pues bueno, muchas gracias por ver este pequeño video, un video reflexivo en el cual hablamos de cartas a quien pretende enseñar. Hasta la próxima.